Biden said that, in his opinion, war crimes have been committed in Ukraine. Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past 3 weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. Buenos días, 8 de la mañana es una de las claves del día, esas declaraciones del secretario de Estado norteamericano justo antes de la reunión que hoy van a tener China y Estados Unidos para ver los detalles de Ucrania. Segundo viernes, el pasado viernes en Roma, 8 horas de reunión en un búnker intentando llegar a una posición que vea una solución al conflicto que se está viviendo en Ucrania para intentar la recuperación, no solo económica, sino de toda la zona que ahora mismo preocupa tanto a China como a Estados Unidos. Reunión de hoy entre Xi Jinping y Joe Biden, hoy al más alto nivel, que viene cargada, en primer lugar, por estas declaraciones del secretario de Estado norteamericano, en segundo lugar, porque Estados Unidos está diciendo que aplicará sanciones a China si descubre que ya le está ayudando a Rusia en el conflicto de Ucrania. Es la posición con la que arranca esta jornada que dicen va a ser clave o puede ser clave porque era una semana en la que se esperaba que pudiera llegar un momento o un atisbo de paz. Ha habido varios acercamientos, un documento de 15 páginas en el que tanto Rusia como Ucrania buscaban llegar a un acuerdo. Ese acuerdo parece que no llega. Lo que sí parece que llega es ese pago de los bonos que ya les contábamos ayer a primera hora aquí por parte de Rusia. Se relaja la situación en torno del default de Rusia y de su economía. Ayer el mercado norteamericano dio un buen rally en el final de la jornada con subidas superiores al 1%, mirando sobre todo a que hay menos riesgo de un contagio financiero de lo que está sucediendo en Ucrania. Ese rally de la renta variable americana vamos a ver hoy cómo se puede prolongar también en los mercados europeos. La inflación en la eurozona es una de las claves también en este final de la semana. La conocíamos ayer en datos de Eurostat, era el dato que tenía que confirmar el dato anterior previo que se había sacado sin toda la información, y el dato fue bastante peor que lo que ya se había visto en el dato avanzado, que ya era bastante malo. La inflación, que iba a ser puntual, que no tenía que preocupar demasiado, que era momentánea, que se marcharía, que veríamos en marzo de este año, hace un año, que volvía a bajar porque en la comparativa en máximos. Y Lagarde ayer ya dijo que apuesta por crear nuevos instrumentos para encarar a la inflación. Habrá que saber, entender cuáles son esos nuevos instrumentos que Lagarde, que el Banco Central Europeo, considera que puedan ayudar a controlar algo que tampoco es que esté en su mano, porque es un shock de oferta. De tal manera que si el shock de oferta continúa, y en estos casos, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, si se extiende mucho, va a ser muy complicado. Esta mañana también acabamos de conocer que dice Europa, la Comisión, que se podría cortar el gas ruso si la guerra se alarga. Pero también es cierto que lo va a tener más fácil de cortar dentro de 2 meses sin frío que ahora. Y que por tanto la Comisión, el movimiento que vuelve a hacer ahora contra Rusia en un día en el que también hay que intentar cerrar parte de las negociaciones por parte de los negociadores para que acabe todo esto, pone un pelín más de fuego en el asunto. Sobre todo mirando que si le dices que le vas a cortar, te puedes encontrar con que te corten. O sea, que yo no le quiero comprar, no te preocupes, fuera de la tienda, que ya a usted no le vendo. Entonces, el movimiento de esta mañana habrá que seguirle en las próximas horas. Los bonos desde la FED. Desde que sale Jerome Powell, desde que dice 0,25, desde que dice 6 subidas más, los bonos por ahora no se están creyendo a la FED, a lo que dijo Jerome Powell. Aumentan la duda sobre que esa subida de tipo, 6 subidas más las que ya ha habido, pueda llevar a Estados Unidos a una recesión. Ya vieron que hay un analista, sobre todo Sanders, Estados Unidos, que dice que esa recesión podría llegar este próximo verano. Ojo con la huelga de transportistas. Tuvimos una huelga de transportistas justo antes de Navidad, llegaron a un acuerdo, se suspendió la huelga de transportistas, debemos haber caído en el pozo o algo del juego de la oca y volvemos a estar en el origen. Volvemos a estar en la casilla de salida. Otra vez en una huelga de transportistas en la que ahora sí empieza a verse
o empieza a decirse también desde el gobierno que empieza a haber escasez, que algunos productos, pollo, ave, pueden tener problemas en el corto plazo. Vamos a ver cómo avanza durante el día, porque lo que se empieza a ver, además del desabastecimiento, de la escasez que puede haber de determinados productos, es que ya están empezando a paralizarse o a paralizar varias fábricas que entienden que en esta circunstancia pues todo lo tenemos cerrado, porque no viene nadie, camiones, mercancías, no nos llegan, y se empieza a ver una parálisis en alguna parte de nuestra geografía nacional que dice, aquí no viene o me estás poniendo en un problema en la cadena de suministro. La cita clave internacional es esta, Biden-Xi Jinping, hablan este viernes, vamos a ver si un paso adelante de las dos grandes potencias pueden acercarnos a la paz en Ucrania. Dos gráficos marcándonos las previsiones de Funcas que vimos ayer cambiar a la baja. Este primer gráfico lo que marca, no ven mucho, pero yo se lo comento, es todas las previsiones, aquí hay todas de instituciones independientes, y aquí las del gobierno, las del Banco de España, las de la Comisión Europea, las del Fondo Monetario Internacional. Instituciones privadas, por ir cogiendo, dice, analistas financieros internacionales, 6% en 2022, BBVA Research, 5,5%, CaixaBank Research, 5,5%, Cámara de Comercio España, 4,3%, Centro de Estudios de Economía de Madrid, 4,6%, Centro de Predicción Económica, 5,7%, crecimiento de España, COE, 4,7%, Equipo Económico, 4,6%, EtiFinance Ratings, 5,3%, Funcas, que es quien presentaba ayer la revisión, 4,2%. 4,2% la reducción del crecimiento de Funcas. Hasta en la primera parte de arriba del gráfico, todos suben la previsión del 5 al 6 o al 5,5. A partir de Funcas, la previsión ya es del 5 al 4,2, perder 8 décimas desde el 21 al 22. Instituto Complutense de Análisis Económico, 5,3. Instituto de Estudios Económicos, 4,3. Casi parecido a Funcas. Intermoney, 5,5. Mafre Economics, 4,8% de crecimiento de la economía. Oxford Economics, 4,8. Repsol, 3,8% de crecimiento de la economía. Santander, 4,8%. Metsis, 2,9%. Universidad Loyola de Andalucía, 4,8%. Y Metsis, 2,9%. En la menor previsión de crecimiento, pero Metsis, Repsol, Santander incluso, Funcas, poniendo un crecimiento por debajo. ¿Cuál es el mínimo? 2,9%. En el 2,9% estaría de todas las previsiones privadas, de análisis privado, ahí estaría 2,9%, ahí estaría el mínimo. Y ahora venimos a la fiesta. Gobierno, que debe tener unos analistas que están una hora retrasados, llegan tarde, no lo sé, lo que sea. Venga, sujétame el cubata, 7%. ¿Cómo que 7%? 7%. Sin hacer un cambio, sin volver a mirarlo bien, sin reestructurar esas previsiones, todas las casas de análisis de nuestro país haciéndolo. Gobierno, 7% de crecimiento, desde el 6,5% del año pasado. Es decir, con todo lo que tenemos encima, el gobierno piensa que crecemos 5 décimas más. Y no hay una revisión todavía en marzo, de esa previsión económica del gobierno. Banco de España, 5,4%, desde el 4,5% del año que viene. Debe faltar poco también para que el Banco de España inicie la revisión. Y luego tenemos OCDE, 5,5%, Fondo Monetario Internacional, 5,8%, Comisión Europea, 5,6%. 7%. Nadie juega la partida del MUS de la subida de la economía española como la ministra Calviño. 7% sin revisión. ¿Qué afección tiene que el gobierno no haya cambiado su cuadro de previsiones? El gasto. Puede seguir gastando a las puertas. Puede seguir ahondando en un déficit que además ayer conocimos que se mantiene en ese entorno por debajo del 120% del Producto Interior Bruto sin ningún tipo de problema.
porque para eso tiene un cuadro económico en el que crece un 7%, pero claro, crece un 7% solo en sus sueños. El crecimiento que hay del resto, no sé qué, bueno, ni se acerca. Otro de los gráficos clave de la mañana, de lo que conocimos ayer en Funcas, pero que se sigue analizando esta mañana entre pasillos y despachos, es lo que sucede con la evolución de las previsiones. Fíjense, Producto Interior Bruto, cómo va moviendo la previsión Funcas para 2022. Es decir, se considera en septiembre del 21 que el crecimiento será un 6%, pero rectifica ya por debajo del 5%, cosa que no ha hecho el gobierno. La demanda nacional, que es otra de las claves importantes para entender si de verdad se puede crecer un 7% como cree el gobierno o no como cree el resto del mundo, es esta demanda que en marzo de 2022, en previsión Funcas, ya considera que va a caer hasta el 4%. E incluso puede ser demasiado optimista. IPC, en marzo de 2022, ya lo tenemos con una previsión para todo 2022, para todo el año, cercano al 5,6%. No el 4%, no el 3%, que es lo que también está barajando el gobierno, que esté en ese entorno del 3%. No, 5,6%. Esto es lo que Funcas ayer cambió en la fotografía de nuestra economía aquí en España, de la economía española y sobre todo las sombras sobre una previsión del gobierno que vienen a pesar en ese cuadro que acabamos de ver, en el que todo el mundo opina que lo del 7% es de otra época ya, pasada, y que solo puede servir para mantener un gasto elevado e inservible en determinadas cosas que si no tendrías que recortar. Otro de los gráficos que nos marca la mañana viene de Europa, de Eurostat. Ayer se esperaba el dato confirmado de la inflación, que vuelve a ser peor de lo que estaba esperando el mercado. Este dato de inflación, si lo ven comparado hasta 2012, no se ha visto desde la anterior crisis financiera que tuvimos en 2008. 6%, en ese entorno ya, el conjunto de Europa. Pero ¿cómo están los países? Fíjense en este otro gráfico de Eurostat. La media europea, 5,9%. España. Esto va para abajo, ¿eh? Desde Francia, 4,2%, Malta, 4,2%, Portugal, 4,4%, Finlandia, Alemania, muy afectada por la guerra en Ucrania, sobre todo por la entrada y sobre todo por la presión de los precios de la energía, 5,5%, Austria, también muy afectada, 5,5%, Italia, muy afectada, 5,5%, Grecia, muy afectada, 6,3%, Croacia, Eslovenia, Holanda, España. 7,6%, solo superado por todo el bloque cercano o en el entorno de los Balcanes, cercano a Rusia y Luxemburgo. Si quitamos a Luxemburgo, España está al nivel o en el entorno o cerca ya de quienes más afectados están por la crisis en Ucrania. Rumanía, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, Bélgica, República Checa, Estonia. Lituania con ese 14% de inflación. Un último gráfico para entender también la inflación en Europa. Fíjense cómo se ha ido moviendo la inflación en el ámbito europeo. Febrero de 2021, 0,9%. Iba a ser momentáneo. Septiembre de 2021, 3,4%. Seguía siendo momentáneo para el Banco Central Europeo. Octubre de 2021, 4,1%. Volvemos a febrero, 0,9%. Noviembre de 2021, 4,9%. Va a ser momentánea la inflación. Volvemos a febrero del 21, 0,9%. 4 puntos más. Diciembre del 21, 5%. Volvemos a febrero de 2021, 0,9%. Va a ser momentáneo. 5,1%. Y ahora ya nos encontramos en febrero de 2022, en el dato confirmado, 5,9%. Nos vamos un año para atrás, 0,9%. Un 5% más de inflación, pero que como verán, aquí hay un 0,8% de crecimiento interanual. Pero ya en enero, sin guerra en Ucrania, teníamos un problema en Europa de inflación.
no visto, no percibido, no adelantado, no visto al detalle por el Banco Central Europeo. Aquí es cuando el Banco Central Europeo aumenta el programa de APP, pero no es donde estaba el problema, porque quizá desde aquí el no hacer nada para eliminar la masa monetaria que había en la zona europea, la M3, se ha provocado toda esta subida. Claro, si aquí nos vamos a España, la fiesta es importante. España, febrero, Europa 0,9, España menos 0,1 de inflación. De ahí pasamos a septiembre al 4, al 5,4, al 5,5 en noviembre, al 6,6 en diciembre, al 6,2 en enero, al 7,6 en febrero. Si ya es salvaje la subida de la inflación en el conjunto europeo, 5 puntos, miren la de España desde el menos 0,1 hasta el 7,6%. El movimiento inflacionario en España está ahora mismo prácticamente a la cabeza, junto con Estonia y países del entorno de Rusia, a la cabeza del crecimiento de la inflación. Pero no somos los principales receptores de su gas y de su petróleo. El empuje de la inflación viene sobre todo por la masa monetaria. Y los fondos europeos no han llegado, que incluirán más M3 en el conjunto del mercado para las empresas. Más gasto, más consumo. 7,6 frente a 5,9. Hace un año teníamos una inflación en el menos 0,1 y en la zona euro en el 0,9. Fotografía de la mañana, Funcas, Eurostat, poniéndonos cómo está el conjunto de la economía. Eva Villanueva, ¿y cómo está el conjunto de las bolsas asiáticas en esta pasada noche?